Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Ayer nos quedamos por aquí viendo estos sistemas de angiografía, que son una versión pues muy sofisticada de lo que es el uso de la fluoroscopía, que como mencionábamos, bueno, pues son rayos X de baja penetración, pero que porque los tiempos pues son prolongados, ¿no? Por el tipo de procedimientos que se pueden hacer, que cada vez hoy hay más opciones. Digamos que los equipos, por ejemplo, este es un equipo biplanar. Me parece que habíamos visto uno que es el sencillo, ¿no? Este es un equipo de angiografía, digamos que el estándar, y hay una característica, ¿no? Que tiene, digamos, aquí, por un lado tenemos el tubo de rayos X, por otro lado tenemos el digitalizador, ¿no? O sea, el CCD, que es el que detecta los fotones, y eso se hace pues una traducción, ¿no? Hacia impulsos eléctricos para poder hacer el proceso, ¿no? Analógico digital y lograr tener la imagen. Entonces, aquí si ustedes ven, por ejemplo, este es el tubo y tenemos, no sé si me parece que el tubo es y el digitalizador. Entonces aquí, como vemos, es un diámetro, más bien un área pequeña. Hay varios tipos de equipos de angiografía. Por ejemplo, hay equipos que son muy específicos para neuro, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien necesitaba algo? Bueno, entonces, y el tamaño del digitalizador es pequeño, simplemente para el área, pues, de la cabeza. Sin embargo, tenemos de estos mismos equipos, pero con un panel más grande, que son los que se utilizan para cardio. Y hay uno que es el que se llama angiógrafo universal, que se utiliza pues para cardio, para neuro y para todo lo que son los estudios vasculares periféricos. Los vasculares periféricos pues son los brazos, ¿no? Las piernas. Entonces se necesita un digitalizador grande pues para no tener que estar haciendo tantos procesos pequeños, ¿no? Y bueno, tenemos también equipos como, por ejemplo, que aparece en esta diapositiva, que son los equipos que son dos aparatos, no son, no, este es uno sencillo también. Uh-huh. Este es uno sencillo. Aquí se alcanza a ver el flat panel, ¿no? Que es doble. Ajá. Este doble equipo. Estos equipos de biplanares que se llaman son muy específicamente para neuro. Uh-huh. Porque, bueno, pues, porque les da la posibilidad a los médicos de tener mayor información, ¿no? Del Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía.
y los que lo usan pues son justamente los neuroradiólogos. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales, pues no se pueden tener tampoco equipos tan sofisticados, porque muchos de estos equipos también los utilizan para investigación. Entonces, la mayoría de los hospitales lo que tiene son los angiógrafos universales, que pueden servir para neuro, para cardio y para todo lo que son extremidades, lo que se llama vascular periférico. Entonces, bueno, los equipos, pues en general van evolucionando. Equipos como estos o equipos de monitoreo, en fin, normalmente se deben estar actualizando cada 3 años, ¿no? La parte de cómputo, ¿sí? Porque pues ya sabemos que son sensores, son transductores, son amplificadores, la parte de proceso de analógico digital y luego son computadoras, ¿no? Las computadoras, pues normalmente tienen un tiempo de actualización muy rápido. Prácticamente, pues cada 3 años están teniendo máquinas que son más rápidas, que tienen más capacidad, que tienen más posibilidades de software, ¿no? Entonces, el equipo como tal permanece y lo que hace poderoso a un aparato justamente pues es la actualización de sus sistemas de cómputo y los softwares que se desarrollan cada año para cubrir nuevas necesidades de los pacientes. Entonces, bueno, pues realmente con estos equipos hoy se hacen verdaderas maravillas para identificar problemas que son, digamos, la parte morfológica. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, todo lo que son rayos X y fluoroscopía, lo que nos da es una información morfológica. Nos dice, por ejemplo, si viéramos una estructura ósea, pues nos da todo lo que es la información del esqueleto. Pero si vemos, por ejemplo, un estudio, digamos, de cerebro, bueno, pues también se puede ver la parte estructural, pero también tiene muchas otras posibilidades a través de softwares específicos para ver, por ejemplo, las zonas en donde, para ver difusión sanguínea, que es uno de los objetivos en todo el cerebro, ¿no? Hay softwares que lo que hacen es la sustracción digital, que se llama, en donde quizás al médico le interese específicamente ver todo lo que son los vasos sanguíneos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el médico hace o el personal técnico hace la adquisición de toda la información del cerebro y a través del medio de contraste, o sea, hay una inyección de medio de contraste, pues pueden ver todas las ramificaciones. Hay una gran definición en cuanto a la morfología de lo que son los árboles de circulatorios, ¿no? Ven ustedes la precisión, ¿no? Con la que pueden ver, pues, alteraciones, ¿no? En la irrigación de algún órgano. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos ver y lo revisara un radiólogo, pues se puede ver que a lo mejor no en toda la zona de esta mano tiene la misma circulación, ¿no? Aquí a lo mejor esto que se ve aquí más tenue, pues lo que está pasando es que a lo mejor este vaso, este capilar, está teniendo un problema de obstrucción y por lo mismo, pues a lo mejor está teniendo problemas circulatorios. Ven ustedes que en las imágenes, pues hoy se tiene una definición increíble de las estructuras. Y, sin embargo, también, pues hay otro tipo de softwares que van más allá de lo que es la parte estructural. Específicamente en el caso de la angiografía, vamos a ver que se puede hacer angiografía cardíaca, que es una de las que fue el origen de estos estudios de hemodinamia. Y vean ustedes que pues la manera en cómo se puede llegar a tener esta información es
En las piernas tenemos las arterias femorales, ¿no? Y tenemos aquí una vía que es muy directa, pues hacia el corazón izquierdo, ¿no? Y hacia todo el árbol, ¿no? Este árbol circulatorio que son las arterias coronarias. Estas arterias coronarias, su función es justamente tener esas ramificaciones para oxigenar el músculo cardíaco, ¿sí? Sin embargo, cuando hay una obstrucción, pues entonces es cuando se empieza a generar un problema de un infarto. Y un infarto lo único que quiere decir, pues es que la zona donde hay una obstrucción, pues ya no pasa sangre, por lo tanto ya no hay un intercambio, ya no hay una transmisión de oxígeno a al músculo, ¿no? Entonces, ven aquí, por ejemplo, los médicos entran por esta femoral y creo que sobre todo prefieren esta, la femoral derecha, pero bueno, independientemente, pues aquí se junta, esto es la aorta, esta es la arteria aorta, que pues es la arteria de mayor calibre que tenemos en el cuerpo. Y esa arteria aorta, vean ustedes que sale del ventrículo izquierdo, sube, da la vuelta, pero también hacia arriba hay una serie de ramificaciones que son las que van por las carótidas hacia el cerebro, ¿sí? Por acá, veíamos que aquí, por ejemplo, bueno, esta es parte pues de la aorta, después aquí ya empieza la ramificación hacia los brazos y aquí están las dos arterias que son las que alimentan todo el cerebro. Uh-huh. Entonces, bueno, algo que aquí es muy importante es cuando el paciente presenta alguna situación, por ejemplo, de mareo, pérdida de conocimiento, en fin, pues una de las cosas que van a buscar justamente es ver cómo está esta circulación en la zona justamente de las carótidas, porque pues puede haber ahí depósitos, ¿no? De colesterol o de alguna cuestión que obstruya el paso, ¿no? De la sangre oxigenada hacia el cerebro y entonces, bueno, pues eso lo único que genera nuevamente es que la zona en donde ya no le llega suficiente irrigación, pues va a empezar a tener problemas. Uh-huh. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en los estudios cardíacos, vean ustedes que aquí se ve esta ramificación. El catéter que entra por las arterias femorales es un catéter que es el radioopaco. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que se puede seguir a través de la fluoroscopía para saber por dónde va el catéter. Aquí lo van guiando hasta que llega justamente a entrar por las arterias coronarias. En el momento que ya llega, pues lo que hacen es mandar una inyección de medio de contraste para que, bueno, para tener una mayor visibilidad de los diámetros y de las obstrucciones. Una disculpa, se me pasó que dijo dónde está ubicada la arteria femoral. La arteria femoral está en las ingles. O sea, las ingles, o sea, es la arteria. Aquí se ve en este diagrama que aquí se bifurca justamente para ir a las dos piernas. Uh-huh. Entonces, en las ingles es donde los médicos entran, ¿no? De alguno de los dos lados. Yo lo que más veo es que lo hacen del lado derecho, por alguna razón, pero igual, o sea, pueden entrar por el lado izquierdo y suben en contraflujo, digamos, a la aorta, dan la vuelta y aquí está la válvula aórtica. ¿Se acuerdan que a la salida del ventrículo izquierdo está la arteria aorta, que es la que se abre en el momento en que sale el flujo sanguíneo? Y entonces, bueno, por aquí tienen que llegar para entrar a lo que es la zona de las coronarias. Aquí vemos, no sé si lo alcancen a ver, aquí hay 3 zonas en donde hay una disminución
de la luz, del lumen de la arteria o de la coronaria, en este caso son las arterias coronarias, que obviamente pues, son pequeñas, o sea, el diámetro es pequeño, y vean ustedes que aquí se estrecha la luz, el lumen, ¿no? Igual que acá, se ve aquí el flujo sanguíneo, después se ve muy bajito, que quiere decir que está pasando muy poco o nada, y de esa manera, pues logran identificar en dónde tienen que hacer algún procedimiento para poder nuevamente abrir la luz de las coronarias. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando aquí hay una obstrucción, disminuye el flujo sanguíneo y entonces pues, eventualmente la persona empieza a tener dolor y molestias, ¿no? Entonces esto pues lo tienen que corroborar también con señales de electrocardiografía para ver qué está pasando. Acuérdense que el electrocardiograma pues es una representación gráfica de lo que pasa con el funcionamiento cardíaco. Entonces, por decir algo, si ya hay una zona infartada, pues lo que va a pasar es que se va a alterar en la zona, digamos, que ya tiene un problema, que normalmente son los ventrículos, pues entonces hay alteraciones en tiempos, en magnitudes de las ondas del electro. Por ejemplo, cuando hay un bloqueo, los bloqueos auriculoventriculares, ya ven que el marcapaso natural empieza el estímulo en la aurícula derecha, de ahí pasa al nodo senoauricular y luego después de ahí se extiende hacia las de His. Y entonces, bueno, pues ese árbol de comunicación, pues lo que hace es pasar la señal eléctrica justamente para hacer la función de bombeo. Pero bueno, pues el músculo se tiene que alimentar de alguna manera y su alimentación, pues justamente es la oxigenación. Entonces, cuando aquí en las arterias coronarias hay una obstrucción y no pasa sangre, pues obviamente la zona en donde se quede ya sin una alimentación, pues se va a infartar, se va a dañar, se va a morir. Entonces, vean, este es, digamos, el tipo de imagen que el médico está viendo aquí en las pantallas. Normalmente, bueno, ahora las pantallas son muy grandes y entonces pueden tener un arreglo de diferentes ubicaciones de donde va el catéter para que puedan dar un seguimiento. Por ahí cuando se vio lo de electrocardiografía, ustedes hablaron de los estudios de electrofisiología. ¿Qué es un estudio de electrofisiología? Bueno, pues en principio es un estudio a través de información directa desde el músculo cardíaco para saber cómo se está comportando. Por ejemplo, hay las arritmias que no ceden a tratamiento farmacológico, ¿no? O sea, por ejemplo, las arritmias auriculares, ya ven que, bueno, tiene que haber un disparo, que es el que desencadena la despolarización auricular, pero también hay alteraciones como la fibrilación auricular, que en lugar de que haya una sola señal, pues se empieza a ver varias. ¿Por qué? Porque son focos ectópicos en la aurícula que está disparando y entonces realmente no hay no hay una función efectiva en la aurícula, ¿no? Y esto pues al final le genera problemas al paciente. Entonces, los estudios de electrofisiología, pues lo que hacen es que a través de las mismas vías, estas vías, llegan con electrodos y esos electrodos van al sitio en donde el paciente está presentando alteraciones y lo que hacen es, digamos que ahí sí, hacer un daño por calentamiento, lo que le llaman una ablación. Entonces, tiene diferentes formas, pues, de dar una solución a problemas cardíacos. Una, pues, es tratando de destapar las zonas en donde hay una disminución de los lúmenes. ¿Y cuáles son esas alternativas? Bueno, pues depende a lo que responde el paciente.
Por ejemplo, si ya llegaron a este punto y ven que aquí hay una obstrucción, aquí hay otra obstrucción, pues una de las maneras es el farmacológico. O sea, hay medicamentos que inyectan directamente a través de ese catéter que ya está en esa zona y que son medicamentos que lo que hacen es tratar de disolver lo que está obstruyendo. Cuando eso no sucede, bueno, pues entonces la alternativa es meter un stent. Un stent es así como un tubito que va en el catéter y en el momento en que llega a donde está la obstrucción, pues tratan de hacerlo pasar y luego un proceso, digamos, de inflado, de tal forma que permita el paso de la sangre sin problema. Cuando esto es posible, bueno, pues entonces lo solucionan de esa manera. Por ejemplo, aquí, pues hay una obstrucción, meten el stent, abren el lumen y ya se restablece el flujo sanguíneo. Uh-huh. Si no funciona el tratamiento farmacológico, si no funciona el poder meter un stent, porque es demasiado duro la obstrucción, o sea, hay depósitos de calcio, colesterol, en fin, y eso se va haciendo una piedra. Entonces muchas veces no logran abrir ese vaso. Y bueno, ¿cuál es la alternativa? Pues tiene que haber una cirugía cardíaca para poder hacer lo que le llaman un bypass. Esto es, de esta luz de la arteria, poner un tubo, ¿sí? Un tubo en donde eliminen esta zona, lo reconecten acá y bueno, pues entonces ya se restablece el flujo sanguíneo. Uh-huh. Entonces, depende mucho de la situación que se encuentre los médicos que hacen esto son los radiólogos que se llaman intervencionistas. Uh-huh. Si habláramos, por ejemplo, ahora de los procedimientos que son de menor invasión, no es tan mínima, pero es de menor invasión, por ejemplo, en el caso del cambio de la válvula aórtica. ¿Qué pasa cuando la válvula aórtica no funciona? Bueno, pues que ya no hace el cierre, o sea, en el momento que pasa la sangre, la válvula se tiene que abrir para dejar pasar el flujo sanguíneo y cuando termina de hacerse la sístole, entonces esta válvula, como es una válvula check, es una válvula unidireccional, pues entonces tiene que cerrarse y no permitir que haya un regreso de sangre de la aorta. Porque si no, entonces empieza a complicar la parte de los ventrículos. Entonces, cuando esta válvula se vuelve insuficiente, lo que pasa es que se queda, pues no totalmente cerrada, ya no tiene el sello, sino que se queda medio abierta y le genera, pues, al paciente problemas muy serios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que en este mismo catéter, también, así como lo veíamos en los equipos de endoscopía, pues tiene varios lúmenes, puede tener 2 lúmenes y entonces a través de esto llevan montada una válvula artificial que en el momento de llegar a la zona de la válvula aórtica, pues lo que hacen es abrirla y ahí hacer el procedimiento para que esa válvula quede sujeta en la zona, o sea, abren la válvula aórtica del paciente y en ese sitio implantan la que lleva el catéter, ¿no? Estas válvulas pues son una maravilla tecnológica, ¿no? Claro que el costo que hoy tienen estas válvulas pues no se anda como alrededor de $500,000, ¿no? Sin embargo, bueno, pues depende de la situación del paciente, ¿no? O sea, podríamos pensar, pues bueno, con esto evidentemente se elimina el riesgo de una cirugía de corazón abierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque difícilmente se podría trabajar en la zona de la válvula aórtica si no se suspende el flujo sanguíneo. Entonces, para lograr eso, pues lo que tienen que hacer es derivar la sangre a una máquina, que es la máquina corazón-pulmón, de tal forma que el corazón quede detenido, la máquina está haciendo ese proceso de oxigenación y distribuyendo hacia todo el cuerpo, mientras el médico puede hacer un cambio valvular, ¿no? Entonces,
Los cambios valvulares, bueno, pues hay válvulas de diferentes tipos. El médico decide qué tipo de válvula va a poner, pero tiene que ser pues con el a corazón abierto. Ya que terminan de hacer el implante de la válvula, pues entonces empieza nuevamente a regresar el flujo al corazón para que por volumen el corazón vuelva a tener pues esa función de bomba. Uh-huh. Entonces, sin embargo, pues hoy este avance, que es un gran avance tecnológico, pues permite que el paciente que tenga una insuficiencia valvular, pues esto lo pueden resolver si el médico ya tiene mucha pericia. Puede ser que en 3 horas ya está el implante de la nueva válvula. Y el paciente pues se queda en el hospital primero en la terapia intensiva para estar haciendo un monitoreo intensivo, pero están saliendo máximo en 5 días del hospital. Cosa que obviamente con una cirugía de corazón abierto, pues el tiempo de hospitalización es mayor, obviamente pues la agresión es mayor, el tiempo de recuperación, en fin, son muchas cosas. Ahora, pues depende mucho de factores como por ejemplo la edad, ¿no? Las válvulas artificiales, hay válvulas que son totalmente artificiales, otras que son biológicas, que son de un material biológico, tienen una duración, o sea, no son eternas. La duración de las válvulas pues anda alrededor de los 10 años. Uh-huh. Sin embargo, no está tan fácil que al paciente cada 10 años le hagan una cirugía de corazón abierto. Entonces, pues bueno, eh, digamos que depende de la edad, pues pueden decidir si se la hacen o no se la hacen. En el caso de la válvula, que es implantable por vía hemodinamia, pues también tiene una duración. Aquí sí, pues en el momento en que esa válvula artificial empiece a fallar, pues entonces tienen que hacer, ahora sí, una cirugía de corazón abierto para pues hacer la corrección de esta válvula. Entonces, uno de los criterios, y bueno, pues eso sí es un análisis médico muy cuidadoso, los pacientes cuando les ponen una válvula implantable es porque la edad de ellos, pues se calcula que ya pueden durar 10 años más y entonces, pues eso es un prolongar la vida, la calidad de vida que puede tener ese paciente. Cuando los pacientes son jóvenes, normalmente no se animan a poner válvulas vía transcatéter que le llaman, porque bueno, pues porque por el tiempo de vida pues de la válvula, ¿no? Entonces, depende de pues, las condiciones del paciente. Ahora, la cirugía cardíaca pues ha evolucionado mucho, la tienen muy, muy dominada las técnicas. El costo también es menor de una cirugía cardíaca que de un cambio valvular vía transcatéter por el costo de la válvula. Uh-huh. Y obviamente, pues la cirugía de corazón abierto también tiene sus pros y tiene sus contras. Y hoy, ¿me permiten un segundito, por favor? Bueno, ok. Entonces, pues afortunadamente hoy hay diferentes opciones para poder solucionar los problemas. No sé si ustedes conozcan a Joaquín Aspiros, al profesor. ¿Quién lo conoce? Sí, encargado del SIM. Encargado del SIM. Bueno, pues él es un ejemplo,
sobreviviente de un problema cardíaco muy severo. Yo creo que esto fue hace como unos 12 años, Pues un día empezó con problemas, ¿no? De manifestación de falta de aire, de que se cansaba caminando, etcétera. Y bueno, pues fue al cardiólogo, lo mandaron rápidamente al cardiólogo y pues a la hora que el médico le hace un electro, le dice, pues sabes que pues estás con muchos problemas y ahorita te tienes que hospitalizar porque vamos a hacer una angiografía. Y bueno, pues justamente pues lo hospitalizan y eso fue, no sé, 2, 3 de la tarde y dijeron a las 8 de la noche vamos a hacer la angiografía. Bueno, entonces entran a hacer la angiografía y se encuentran justamente con varias obstrucciones. Entonces, pues lo primero, pues trataron de entrar y disolver lo que tenía ahí, no lo pudieron hacer. Trataron de meter stents, no lo pudieron hacer. Y dijeron, bueno, o sea, va para cirugía, pero obviamente su situación ya estaba muy comprometida. A lo mejor vamos a ver por ahí algunos equipos que son de apoyo en cirugía, como son la bomba de circulación extracorpórea. Hay otro equipo que se llama balón de contrapulsaciones, que ayuda justamente a que cuando el paciente tiene un problema muy severo, pues traten de disminuir la carga de trabajo del ventrículo, porque el ventrículo pues es el que está sufriendo justamente por problemas de oxigenación. Entonces, bueno, pues él salió del área de hemodinamia con un balón de contrapulsaciones muy delicado, sumamente delicado, y lo tuvieron en terapia intensiva para estabilizarlo. Y estuvo 3 días, sin embargo, seguía muy inestable, y dijeron, vámonos a la cirugía. Total, le hicieron, me parece que tiene por ahí tres bypass, ¿no? O sea, así como esto, tenía 3 sitios en donde necesariamente tenían que abrir la circulación para que no se dañara más el corazón. Entonces, pues le hicieron el bypass. Tuvo una recuperación muy crítica, o sea, durante el posoperatorio tuvo problemas muy serios. Sin embargo, pasando ese periodo, pues se empezó a recuperar y él estaba saliendo pues en más o menos 6 días, ¿no? Un tiempo récord para la gravedad del asunto. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues él tiene un problema de metabolismo del calcio. O sea, normalmente, bueno, pues el calcio nosotros lo tenemos que metabolizar para que no se nos acumule en algún lado y si se acumula en las arterias, pues es muy grave, ¿no? Entonces, una de las manifestaciones, pues son los cálculos renales, por ejemplo. Entonces, él sí ya había tenido problemas con cálculos renales justamente porque no metaboliza bien el calcio. Pero desafortunadamente, digo, aparte del calcio, pues también uno va por ahí acumulando colesterol en las arterias, ¿no? Y esa fue la situación. Entonces, un caso bien, bien delicado, pero que afortunadamente pues lograron sacarlo adelante y obviamente él sigue pues con un monitoreo. Digamos que él está con un porcentaje de funcionamiento cardíaco bajo, o sea, no tiene el 100 y el 80, me parece que anda por ahí del 60%. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante esos periodos, pues hubo daño por ahí, ¿no? Entonces, el corazón ya no tiene pues la misma fuerza porque parte del músculo sí se dañó. Entonces, bueno, y así como eso, pues podemos ver muchos casos. La otra es la cuestión cerebral, ¿no? Quizá de la parte cardiológica se tiene todavía algo más de información, pero realmente, pues somos muy poco preocupados de nuestra salud, ¿no? Entonces, si periódicamente nosotros nos hiciéramos nuestros estudios de laboratorio, podríamos ver cómo andan nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, el bueno, el malo, todo esto. ¿Por qué? Porque esos son, digamos, las componentes que van a generar
depósitos en en el área cardiovascular. Obviamente, si fuera a lo mejor un depósito en la aorta, que es una tubería gruesa, a lo mejor no tendríamos tanto problema. De hecho, en general no se ve, y no porque esté tan limpia la aorta, pero el diámetro es grande. Pero ¿dónde sí se va a ver impactado? Pues justamente en las coronarias que, como ustedes ven aquí, pues son de un calibre mucho menor y obviamente pues hay toda la ramificación. Aquí vemos en estas imágenes cómo hay toda una ramificación de capilares que son las que envuelven el músculo cardíaco, ¿sí? Aquí vemos las más grandes, pero hay otras, toda la ramificación para alimentar el músculo cardíaco. Entonces, la otra es cuando hay problemas, por ejemplo, de generación de trombos. O sea, si de repente se va un trombo y llega a obstruir esta zona, digamos, de donde empiezan las coronarias, pues ya se amoló el asunto porque obstruye y ya no deja pasar la sangre y entonces pues se vuelve un infarto muy agudo, ¿no? Y grave, muy grave. Entonces, bueno, en el caso del cerebro pasa lo mismo. O sea, aquí vemos que la aorta, pues hay las dos bifurcaciones que son las carótidas, y entonces, pues es donde se pueden depositar, estas son pues las arterias más grandes que van al cerebro, y de ahí pues viene toda la ramificación. Vean ustedes aquí una imagen de lo que sería pues un estudio de tomografía, de angiografía, y que ya lleva un proceso, pueden hacer la sustracción digital que se llama, en donde ven ustedes nada más lo que es el árbol circulatorio, ¿no? También se puede hacer estos estudios con resonancia y con tomografía. Pero entonces, bueno, lo importante de aquí es que pueden hacer este estudio, meten medio de contraste y de esa manera pues pueden ver en dónde se está obstruyendo. Y también hay una terapia farmacológica, que es la primera de elección, en donde meten medicamento que lo que hace es pues deshacer lo que pueda estar obstruyendo. Puede deshacer un trombo, si es que es un trombo el que está ahí atorado, pero la otra es que, bueno, si en las carótidas se tiene una placa de lo que le llaman la placa de ateroma, pues entonces quiere decir que la luz de las carótidas pues se va disminuyendo y entonces pues empieza a generar problemas, ¿no? Entonces, como vemos, pues la información y todo lo que se puede hacer con este tipo de procedimientos es hoy una maravilla. Yo creo que de los procedimientos de cardio, se ha disminuido fácilmente en un 80% los procedimientos quirúrgicos, y lo que ha ido avanzando son los procedimientos vía transcatéter, o sea, vía hemodinamia. Y bueno, pues hay muchos avances en este sentido. Actualmente en algunos hospitales ya se está implementando lo que se llaman los quirófanos híbridos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que una sala de angiografía como la que veíamos en la diapositiva anterior, a ver, en esta diapositiva, la sala de angiografía en general, bueno, debe de estar preparada y está preparada para que si en un momento dado la situación es crítica, se convierte en una sala de cirugía. Normalmente los procedimientos que se llevan a cabo en la sala de angiografía son no con anestesia, sino el paciente está despierto y la sala debe tener siempre máquina de anestesia, porque si se presenta un problema, pues en ese momento tienen que intubar al paciente y se puede hacer una cirugía en una sala de hemodinamia. Hay un concepto que se está haciendo actualmente, que son lo que le llaman las salas híbridas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es una sala de cirugía, pero que tiene una manera de tener un acceso hacia un sistema como este. Hay sistemas todavía más sofisticados, las hemodinamias robotizadas, que tienen una serie de movimientos muy especiales para que el médico pueda estar haciendo un procedimiento quirúrgico
pero que también se vea apoyado por la imagen fluoroscópica. Hay otras cirugías que no son la de angiografía, pero que son cirugías que eventualmente requieren de un apoyo de una tomografía. Y hoy hay tomógrafos que son portátiles, que tienen ciertas características como apoyo para procedimientos quirúrgicos, que ya no nada más es el rayos X convencional o un fluoroscopio pequeño, un arco como estos, este pequeño. Son equipos de menos capacidad, pero que obviamente le dan un apoyo al médico cuando requiere de procedimientos de fluoroscopía que le ayuden a poder hacer el procedimiento. También hay otras salas híbridas en donde las mesas se desplazan hacia donde está una resonancia magnética. Hoy hay salas híbridas con angiografía, con tomografía y con resonancia magnética. Depende del tipo de cirugía, pues es el tipo de sala, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues prácticamente los procedimientos que se hacen, pues son para los diferentes órganos, ¿no?, que se van a estudiar. Por ejemplo, el asunto de la válvula aórtica, pues es una realidad que ya se está haciendo. La parte cerebral, que vean ustedes, es una maravilla, ¿no? Poder tener la información, el médico, de todas las ramificaciones y poder identificar en dónde pues se está presentando una obstrucción. Hay que pensar que, bueno, pues todo lo que son los capilares, ¿no?, que van por todos lados, pues están inmersos, ¿no?, en lo que es el tejido, ¿no?, en este caso en el cerebro. Pero poder hacer este tipo de procedimientos, pues les da la oportunidad justamente de la evaluación, sobre todo de los grandes vasos, ¿no? Ya si hay una obstrucción en alguna zona que está ya con capilares muy, muy pequeñitos, pues entonces, pues va a incidir en una zona en donde ya no pueden llegar si es que no lo logran solucionar con medicamentos, pues entonces seguramente va a tener ahí un impacto. O la otra, ¿no? Cuando se presenta un derrame cerebral, pues es porque algunas digamos, de las arterias o de los capilares tiene una ruptura y entonces pues se ve que se está fugando sangre por ahí, pues obviamente eso pues es un problema, tienen que hacer algún procedimiento también para tratar de sellar esa parte. Otro de los problemas que pueden ver aquí, pues es lo que son los aneurismas. ¿Se acuerdan que era un aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? ¿Nadie se acuerda? Se forman como un vaso inflamado. Pues no es un vaso inflamado. O sea, ¿se acuerdan que las arterias son de los nervios? ¿Perdón? No es de los nervios. No. Era una en la arteria, ¿no? Es un problema de las arterias. O sea, cuando presentaron la cuestión de la circulación, o sea, del corazón y todo su árbol circulatorio, nos dijeron que las arterias están compuestas por 3 capas, ¿no? Tienen músculo liso, pero también tienen otras capas que lo que permiten es, uno, que sea fuerte, o sea, porque las arterias son las que van a llevar la sangre oxigenada y es la que lleva la presión más alta. ¿Cuál es la presión más alta? Pues nuestra presión arterial, ¿no? La máxima, bueno, o sea, la que debiera de ser, pues anda 120 como la sistólica, 80 la diastólica. Pero a partir de ahí, hacia arriba, pues es lo que se llama hipertensión. Entonces, digamos que las arterias están calculadas para aguantar cierto nivel de presiones. Pero las personas hipertensas, sobre todo cuando no son bien controladas, pues pueden tener presiones de 200 o de más de 200 milímetros de mercurio. O sea, una presión de más de esa cantidad, pues imagínense lo que sufre el tejido, pues, de la arteria.
Entonces llega el momento en que puede ser tanta la presión que lo que sucede es que se rompe la trama de la arteria y lo que se le hace es un abombamiento, ¿sí? Se hace una bolsa. ¿Por qué? Bueno, porque el tejido que mantiene la linealidad de la arteria, pues se pierde y entonces como es tejido también de músculo liso, pues se abre y se hace una bolsa ahí. Sin embargo, esa bolsa, pues lo que significa es que si teníamos un tejido, digamos, de 5 milímetros, pues resulta que si se hace la bolsa, pues ahora la superficie es mayor. Pero entonces en lo que se genera es un adelgazamiento justamente de ese tejido arterial. Y entonces se hacen bolsas. Los aneurismas, pues pueden ser que ya uno nazca con el problema, que no se va a manifestar porque mientras no haya procesos de hipertensión, pues a lo mejor ahí sigue. No quiere decir que no dé problemas, sí da problemas. Pero si esto se hace por hipertensión y porque se rompe ese tejido, pues entonces entre más presión se genere en el cerebro, puede haber el riesgo de que se rompa. Y si se rompe ese tejido, pues imagínense que se hace un derrame en la zona del cerebro. Y ese derrame, pues genera alta presión dentro de lo que es propiamente los lóbulos cerebrales y todo esto. Y bueno, puede ocasionar que se dañe el cerebro. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues puede ser de muy diferentes maneras. Parálisis, digamos, si es en un lado, pues es la parálisis de un lado, problemas del habla, diferentes problemas, porque, bueno, pues porque en el cerebro ya nos explicaron que las diferentes zonas pues tienen una función especial. Entonces el cerebro pues está contenido dentro de la cabeza. Y si adentro está habiendo un flujo de sangre que está saliendo porque hay una presión alta, pues entonces empieza a generar una hipertensión cerebral. Y el tejido cerebral no aguanta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces puede haber daño y generalmente son daños pues irreversibles, si no se tratan a tiempo. Es tan malo como que haya un derrame, como que haya un infarto cerebral. O sea, si hay un trombo y tapa, pues entonces ya no va a haber circulación sanguínea, ya no va a haber oxigenación y va a haber un daño cerebral. Cuando y desafortunadamente los aneurismas, no sé si todos, pero un gran porcentaje se presentan de manera bilateral, o sea, se presentan de un lado y del otro, ¿no? Se puede romper uno o se pueden romper los dos, ¿no? Porque al final, pues es la misma presión la que está generándose ahí arriba. Y entonces, pues puede haber una muerte justamente por daño cerebral. Entonces, bueno, para eso sirven estos estudios, justamente para saber si hay derrames, si hay infartos o qué está pasando, o aneurismas. Muchas veces al hacer un estudio como esto, que son los estudios con sustracción digital, y que lo único que nosotros vemos o que el médico ve, pues es ese árbol, ¿no? De circulación sanguínea, y entonces pueden identificar. A lo mejor tiene aneurismas, pero no están rotos. Y en ese es el momento para que puedan entrar y hacer un pinzamiento de el aneurisma para que no se vaya a romper, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que pues hay otro tipo de estudios que ayudan. Hasta ahora lo que estamos viendo pues son muchos de los estudios que se hacen para diagnóstico y en este caso para tratamiento, ¿sí? Para tratamiento, ¿por qué? Porque pues, pueden meter un catéter, pueden meter medicamentos, pueden meter stents. Si hubiera una obstrucción aquí en las carótidas, bueno, pues todo lo que son las carótidas que es grueso, pueden meter también stents para abrir el lumen. Ya más arriba, pues ya no se puede, tiene que ser farmacológico. Entonces, los problemas cardíacos y los problemas cerebrales
pues son enfermedades que tienen una prevalencia alta en México, por los problemas que ya sabemos, ¿no? En los hospitales está mucho más avanzado el concepto de la atención del código infarto, ¿no? Si alguien presenta dolor precordial, problema para respirar y está cerca de un hospital, tiene que irse al hospital y tiene que decir, trae un problema de infarto y debe ser atendido inmediatamente. Si es que el hospital pues tiene los elementos para hacerlo. Un problema de cardio, pues hay una ventana de tiempo de que se genera el problema y me parece que hasta 4 horas, en donde durante esas 4 horas, si se resuelve el problema, el daño al corazón es menor. Entre más tiempo pase, pues obviamente el daño es mayor y la repercusión pues puede ser mucho más seria, puede haber pues que haya discapacidad del paciente. Ese es uno de los grandes problemas que se pueden generar, que haya discapacidad permanente. Y todavía de la parte de corazón, pues todavía se conoce un poco más. O sea, sabemos que hay ciertas manifestaciones que pueden estar indicando que hay un problema de cardio. Pero el problema cerebral todavía es más complicado. Muchos de los pacientes, digo, hay signos, hay síntomas, por ejemplo, los dolores de cabeza, el que la persona sea hipertensa, son indicadores, sí hay diabetes y, en fin, todos esos indicadores pueden también estar avisando de que se puede generar un problema arriba por lo mismo, ¿no? Por la hipertensión, porque se pueden tapar los vasos sanguíneos, en fin, ¿no? Y entonces, pero no hay tanta información. Normalmente cuando llegan los pacientes al hospital es porque estaban en su casa o estaban en la calle y de repente se cayeron y perdieron el conocimiento. Entonces el paciente pues llega al hospital a veces inconsciente y bueno, tienen que empezar a ver qué, pero pues si llega a un hospital en donde el tratamiento es muy rápido, pues a lo mejor logran solucionar el problema en la ventana de tiempo que se tiene, que normalmente son 3 horas para la parte del sistema nervioso central. Entonces, pues no es fácil, ¿no? No es fácil que se logre tener esa atención inmediata, porque obviamente no nada más depende de que haya un hospital cerca, sino de que los médicos puedan hacer un diagnóstico rápido, que puedan llevarlo a una sala de hemodinamia, hacer un procedimiento inmediato y tratar de resolverlo, identificar qué está pasando y tratar de resolverlo. Entonces, se calcula que pues hay el porcentaje de muerte por problemas cardíacos y neurovasculares es muy alto, es de los más altos. Entonces, había un número, no les voy a decir ahorita, no me acuerdo exactamente, pero de los que presentaban problemas neurovasculares, digamos que la tercera parte puede salir bien, digamos que razonablemente bien, si es atendido a tiempo. Otra tercera parte fallece. ¿Por qué? Porque pues, si hay un sangrado masivo o si hay un daño muy grande en el cerebro, pues va a afectar centros importantes, ¿no? Los centros de control respiratorio, los de el marcapaso del corazón, o sea, puede afectar de manera muy importante. Entonces, el 30% o la tercera parte fallece. Y la otra tercera parte, que es mucho, pues se queda con un problema de discapacidad. Ese es todavía pues un problema muy serio pues para el paciente y para la familia. Para el paciente porque va a perder capacidades, o sea, por ejemplo, la gente que se queda con hemiplegia, pues la mitad del cuerpo se queda sin funcionar y que muchas veces también se quedan con problemas, por ejemplo, de habla, o sea, ya no se pueden comunicar, no tienen movilidad. Entonces, el costo que implica mantener un paciente con una discapacidad de ese tamaño, primero, pues ya no puede ser productiva. Segundo, es el costo, pues, del tratamiento. Tercero, es que va a requerir ayuda permanente
para sus funciones mínimas, ¿sí? Entonces, pues eso a nivel mundial está generando un problema muy, muy serio. Entonces, sí hay proyectos para que se dé una mayor difusión de los problemas que se pueden generar por alteraciones, enfermedades vasculares en general. Y vasculares, pues son cardiovasculares, neurovasculares y también las vasculares periféricas, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos pensar cómo se vería un aneurisma, que no tenemos aquí una imagen de un aneurisma, ustedes han visto que las personas, todos tenemos, pues se ven los trayectos vasculares, ¿no? Simplemente en las manos, pues uno ve los trayectos vasculares. Si ustedes ven en las manos de un niño pequeño, pues se ve así muy derechitas las venas, ¿no? Conforme pasa el tiempo, se va perdiendo esa capacidad de mantener esas líneas así muy derechitas, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes han visto, porque seguramente lo han visto, cuando las personas tienen varices en las piernas, ¿cómo se ven las venas? ¿Se ven derechas? ¿Cómo se ven? Cuando hay varices. Así como muy irregulares. Se ven muy irregulares, ¿no? Entonces, pues las venas y las arterias están diseñadas para que pueda haber un paso de la sangre sin problemas, ¿no? Entonces, si lo viéramos en la teoría de los fluidos, bueno, ¿qué pasa cuando hay una piedra en el trayecto de un cauce de agua? ¿Qué pasa? Pues que en la piedra se hace ¿cómo se llama? Se hace una reverberancia ahí, ¿no? O sea, la velocidad con la que pasa por ahí ya no es la misma que cuando no hay una obstrucción. Generalmente en esa zona la velocidad baja. Ajá. Y se hace tortuoso ese camino. Bueno, pues esas varices son uno de los motivos por los cuales se pueden generar trombos. O sea, estamos también diseñados que la velocidad con la que traemos la circulación en todo el cuerpo, pues está hecha para que funcione bien sin tortuosidades en el camino. Uh-huh. Pero cuando aparece esto, las personas que tienen varices en las piernas, pues tienen que solucionarlas y hay muchas formas de solucionarlas actualmente. Sin embargo, cuando eso no sucede, a lo mejor ustedes han escuchado cuando dicen, no, bueno, es que le dio una trombosis, ¿no? Una trombosis, tiene la pierna súper hinchada. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay un trombo que está obstruyendo y entonces pues empieza a haber un proceso inflamatorio. Uh-huh. Pero si ese trombo se suelta y se va hacia arriba, pues imagínense, si es una vena, estas son venas, son las que llevan la baja presión, pero ese trombo se suelta, vamos a pensar en el camino hacia dónde llega por las venas cavas, ¿sí? ¿Recuerdan? Por las venas cavas, y entonces llegan a la aurícula derecha, ¿sí? De la aurícula derecha van a pasar al ventrículo derecho, y de ahí tienen que pasar a los pulmones, ¿sí? ¿Sí me siguen? ¿Ok? Si ese trombo, por más pequeño que sea, logra llegar a donde están los pulmones, va a llegar a los capilares pulmonares y esos son súper, súper pequeñitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a obstruir la circulación y entonces cuando eso sucede, pues lo que se genera es una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque ya no deja pasar sangre. Entonces, la tromboembolia pulmonar pues son de las enfermedades gravísimas, gravísimas que le pueden pasar a la gente, las tromboembolias. Peor tantito, si esos trombos o microtrombos, pues se siguen, pasan y llegan al cerebro. Pues otra vez, ahí donde lleguen y se atoren, a partir de ahí ya no hay circulación. Entonces, hay problemas. Uh-huh. Entonces, bueno, estos equipos justamente pues ayudan a tener un diagnóstico muy rápido, ¿no? Son parte de los servicios de emergencia
para problemas vasculares en general. Entonces, tan malo es como que sea el corazón, como que sea en la parte circulatoria del cerebro, como que sean las extremidades, ¿no? Los problemas vasculares se dan pues, en todo el aparato circulatorio. Muy bien. Entonces, bueno, hay algunos otros estudios, por ejemplo, los estudios en los ojos para poder ver la parte de la retina. ¿Se acuerdan que la parte de la retina pues es donde se hace la formación de la imagen, ahí atrás? Y de ahí, de la formación de la imagen, pues pasa a través del nervio óptico hacia el cerebro para que nosotros reconozcamos las imágenes. Ven ustedes que son una belleza, pues las imágenes que se pueden obtener de todo lo que es la parte circulatoria. Al hacer la sustracción digital, pues se quedan la información de todo el árbol circulatorio. Y con eso, pues el médico puede hacer un mejor diagnóstico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algo de la tomografía. La tomografía, pues es un estudio un equipo que pues ha ido evolucionando. Vean ustedes cuándo empezó el primer tomógrafo, 1914. Que empezaron a hacer también, o sea, los rayos X nos habían dicho que era como en 1880 y algo, ¿no? Casi los 90. 20 años después, cuando mucho, pues empiezan a pensar en cómo tener mayor información de la parte estructural, pues, del organismo, ¿no? O sea, la parte morfológica. Y entonces, a partir de ahí, pues, empiezan a trabajar, 1914. Sin embargo, pasan muchos años para que, pues, vuelva nuevamente a impulsarse el desarrollo. Hay que pensar en que la Primera Guerra Mundial fue, creo que en 1917, y que muchas veces en esos procesos bélicos, pues las cosas se detienen, ¿no? Después viene la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1938 y termina como en 45. Después de la Segunda Guerra Mundial viene todo un desarrollo tecnológico muy, muy importante. De ahí empieza a aparecer, por ejemplo, la medicina nuclear, que fue algo que, pues, de todo lo malo que generó la bomba atómica y todos los estudios que hicieron para generarla, pues de ahí también se derivó cosas buenas para la medicina, y de ahí sale la medicina nuclear con el uso de radioisótopos. Pero entonces vemos que en 1961 se vuelve nuevamente a reactivar estos desarrollos de la tomografía, 1963, y de ahí se sigue, y esto ha tenido pues varias versiones de la evolución de la tomografía. Entonces, vean ustedes, bueno, pues equipos que eran muy básicos, que tenían un tubo de rayos X y unos detectores. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues el objetivo era tratar de hacer, digamos así, como un corte, ¿no? En alguna zona del cuerpo, del cerebro, perdón. Y poder tener una mayor información sin tener que abrir de cómo estaba la estructura, ¿no?, del órgano. Entonces, el problema no era nada más el hecho de, pues, radiar al paciente y tener un sistema de detectores del otro lado, enfrente, para poder hacer una rebanada de ese tejido, sino el problema era el tiempo que se tardaban en procesar esa imagen, ¿sí? Era muchísimo el tiempo que se tardaba. Entonces, también pues, la cantidad de radiación no era pequeña. Y así fueron evolucionando los tomógrafos. Ahí me parece que son 8 generaciones las que llevamos. Y bueno, pues hoy tenemos equipos que, pues en principio son muy rápidos, muy eficientes, son muy poderosos, no nada más por el equipo, sino por la velocidad de
¿cómo se llama?, de adquisición, la adquisición de la información, sino también por el tiempo y la velocidad del proceso para generar las imágenes, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que la tecnología, pues así es como va avanzando. En las principales características del tomógrafo, pues utiliza rayos X, obviamente sabemos es radiación ionizante. Uh-huh. La imagen es obtenida a través de un procesamiento de datos, o sea, digamos que en cada rebanada se genera una matriz de información, y esa matriz a través de procesamientos pues se puede lograr tener la imagen. Hoy las rebanadas que podemos tener pueden ser de 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro, milímetro. Entonces, hay una pues muy alta definición de la imagen cuando es procesada, cuando es integrada, y se puede ver no nada más los cortes, sino también la reconstrucción tridimensional de lo que es el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo en principio pues es observar las rebanadas de tejido, ¿no? En vez de un bloque completo o de, pues, digamos que rebanadas demasiado gruesas que no dan la información que eventualmente el médico necesita, porque pues muchas veces las estructuras que necesitan detectar son de milímetros, ¿no? No son de centímetros, sino son de milímetros. Cuando hay alguna alteración, hay una malformación, hay un tumor, en fin. Entonces, la necesidad era pues la observación de las estructuras en los diferentes órganos del cuerpo y que tuvieran una resolución espacial muy pequeña. Uh-huh. Que normalmente, bueno, pues si sacan una placa de rayos X, pues la placa es únicamente la foto y obviamente no va a dar la información porque aunque sea el hueso y poca definición de la parte interna. Uh-huh. Quizá de las imágenes que tienen mucha más información y que da, pues que apoya al médico, sobre todo médicos que tienen pues gran experiencia en el diagnóstico. Lo que decíamos era la placa de tórax. La placa de tórax es increíble toda la información que pueden tener en una imagen bidimensional. Pero el cerebro no es así ni ninguna de las demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde han ido avanzando? Pues actualmente la cantidad de radiación ha ido disminuyendo. Porque bueno, porque son muchísimos los cortes que se hacen. Imagínate cuánto nos mide la cabeza. Puede ser 20 centímetros, no sé, pero más o menos, ¿no? 20 centímetros, si hacen un corte cada milímetro, ¿cuántos cortes podríamos tener? Cada centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, 20 por 10 serían 200 imágenes, ¿no? De corte. Entonces, cada milímetro va haciendo una adquisición de una rebanada, una rebanada, una rebanada. Uh-huh. Y así como eso, bueno, pues podemos ver que las generaciones de la tomografía, pues la primera generación ya como un equipo fue en 1970, y obviamente los tiempos de adquisición, pero lo más grave pues eran los tiempos de procesamiento, ¿no? En la segunda generación, 1972, está muy cerca. Tercera generación, 1978. Cuarta generación, prácticamente salen muy parejos. Quinta generación, a partir de esta quinta generación, bueno, es cuando se hace pues los estudios con mucha mejor definición. Vean ustedes que aquí tenemos un tubo de rayos X, hace un abanico pues en la zona del cuerpo en donde se quiere estudiar, hace el corte y el tubo se está moviendo, pero alrededor de todo este gantry, el gantry es que veíamos, o sea, es la parte esta donde entra el paciente, o sea, todo esto internamente tiene un arreglo de los detectores, ¿no? Todo.
Anteriormente el tubo de rayos X podía girar, pero no giraba 360 grados, sino giraban 270 grados más. Ahorita ya eso ya se eliminó, ya giran los 360 grados. Entonces, el tubo va girando, va emitiendo radiación y la zona, digamos, esta zona de detectores, pues es la que está captando la información. Posteriormente, o sea, muy poco tiempo después, sacaron lo que es la técnica helicoidal, ¿no? El nombre helicoidal más bien es de una marca, pero qué es lo que hacen? Bueno, pues este principio sigue, o sea, el tubo es el que se mueve, los arreglos de los detectores están ahí, pero ¿cuál es la modificación? Que junto con esto, junto con esos movimientos, la mesa empieza a tener desplazamiento, ¿no? Entonces, pues lo que hacen es como una hélice, o sea, van haciendo el corte, es continuo, ¿por qué? Porque la mesa va teniendo ya un desplazamiento. Y entonces pueden hacer barridos, pues de zonas muy grandes, ¿no? De hecho, en tomografía, pues hay una técnica actualmente que se llama las técnicas de scan, que por ejemplo, vamos a pensar una persona politraumatizada, ¿no? O sea, un accidente, no saben qué tantas cosas tiene rotas por ahí. Entonces, en lugar de estar tomando placas, lo que hacen es meterlo a un tomógrafo, y entonces hacen justamente un barrido de todo el cuerpo o de la zona entonces lo hacen muy rápido, o sea, no es un estudio para tener una gran definición de los cortes, sino más bien ahí justamente es para ver cuántos huesos tiene rotos, o sea, ver lo magro. Entonces, esto es una de las técnicas que hoy utilizan en las áreas de urgencias, de meterlo al tomógrafo y en un tiempo muy corto, pues hacen todo el barrido y ya pueden ver qué está pasando, ¿no? Viene una séptima generación de equipo que es la es la misma, o sea, siguen teniendo el movimiento de la mesa, pero aquí, en lugar de tener, digamos, una línea de detectores, vean ustedes que hay todo un arreglo de detectores que obviamente en la medida que haya más detectores, pues va a haber una mayor rapidez para la adquisición de la información y entonces, pues, digamos que el estudio se vuelve más eficiente, o sea, en menos tiempo. Y obviamente la parte de proceso, bueno, no depende del equipo, sino más bien de los softwares, ¿no? Que tienen asociados, ¿no? Los equipos para poder ayudar al médico a hacer el diagnóstico. Aquí no se ve mucho. Originalmente, yo les había comentado que, bueno, pues la tomografía se llamaba tomografía axial computarizada. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque es una técnica en donde la que utilizan hoy para hacer esos rastreos, que son así muy rápidos, es una técnica, ya no es el tomógrafo axial computarizado. Ustedes van a encontrar que todo el mundo dice, no, pues el TAC, y está mal dicho. ¿Por qué? Porque el TAC era el tomógrafo axial computarizado. Hoy es el tomógrafo computarizado, ya no es TAC. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí digamos que si el barrido va haciendo, el paciente va moviéndose en la mesa, van haciendo la adquisición y posteriormente, ya con softwares, lo que pueden hacer es, si se fue haciendo los cortes así, con toda la imagen adquirida, entonces ya pueden hacer cortes diagonales, en otra dimensión. ¿Por qué? Porque ya está la información ahí y con procesamiento, con un postprocesamiento, pueden tener pues la información que el médico requiere. Ya la pueden manejar. ¿Por qué? Porque ya está en un sistema digital. ¿De acuerdo? Los equipos de tomografía y geografía,
de ultrasonido, pues los equipos base, o sea, la base del equipo sigue siendo la misma. O sea, los equipos hoy pueden durar a lo mejor 5, 10, 15 años, dependiendo de qué tanto quieren hacer una renovación tecnológica. ¿Y por qué pueden durar ese tiempo bien mantenidos, o sea, con su mantenimiento y todo? Pues porque los softwares es lo que hoy hace poderoso a la tecnología. Uh-huh. Cada año, en los congresos internacionales, sí hay uno que es muy importante, que es el de en Estados Unidos, que es la RSNA, que es donde se integran, o sea, se juntan pues de todo el mundo los investigadores que están haciendo pues investigación en medicina a través de imágenes, donde las empresas líderes en el mercado presentan sus nuevos desarrollos, presentan los nuevos softwares que van a lanzar pues al mercado para obtener más y más información del paciente. Entonces, cada una de las marcas pues tienen sus nomenclaturas dependiendo de la marca. Pero, por ejemplo, pues hay softwares que hoy hay técnicas que utilizan los médicos, por ejemplo, para hacer biopsias, ¿no? O sea, si de repente quieren hacer una biopsia, vamos a pensar de hígado, ¿no? Pues no van a abrir para poder sacarle ahí un pellizco al hígado, ¿no? Es muy delicado. De hecho, en general, el hígado es muy delicado. Es muy sangrón, o sea, el hígado pues, está lleno de sangre. Entonces, si le hacen una perforación, puede haber un riesgo pues, de sangrar. Entonces, necesitan equipos de apoyo para hacer el procedimiento y evaluar que no haya un riesgo. Uno de ellos, pues, es la tomografía. O sea, el médico entra a hacer la biopsia y está viendo, pues, la imagen del órgano para ver en dónde la está haciendo. Que no la haga ciegas, ¿no? Porque a lo mejor en una tomografía pueden ver que el hígado o el riñón o alguno de los órganos tenga una zona de tejido que pueda ser sugestiva de un tumor, ¿no? Y entonces tienen que entrar a ver, pues, qué tipo de células tiene y para eso se hacen las biopsias. Entonces, una de las alternativas es que sea guiada por un tomógrafo. Esto es, está el tomógrafo funcionando y el médico entra pues a hacer el procedimiento para obtener la biopsia. Es una forma más segura de hacer esto. O la otra es cuando tienen que drenar algún tumor que tiene por ahí el paciente ahí adentro y que pues en lugar de abrir todo, pueden entrar también guiados por tomografía o por ultrasonido y de ahí hacer el drenaje, ¿no? de lo que están buscando. Entonces, les digo, hay tipos de softwares, por ejemplo, los medios de contraste, cuando en un estudio detectan que hay algún problema, por ejemplo, si hubiera un problema en el cerebro, ven alguna sombra, pues lo que hacen es inyectar medio de contraste. Ese medio de contraste pues, se va a ir a todo el cuerpo y entonces pues hay algunas, digamos que alteraciones que tenga el paciente, se realza en la imagen y entonces pueden tener una mejor definición de eso, ¿no? O por ejemplo, digamos en pacientes que sufren de esclerosis múltiple, ¿se acuerdan qué era la esclerosis? ¿Qué era la esclerosis? ¿Alguien se acuerda? Lo comentamos cuando presentaron lo del sistema nervioso. Una enfermedad que ataca la mielina. Que ataca la mielina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que justamente cuando hacen un estudio de este tipo, que puede ser tomografía o resonancia, pues lo que hacen es inyectar el medio de contraste y lo que se va a ver justamente es que en la zona donde está la alteración, pues se van a ver manchas, ¿no? Manchas, porque ahí no hay una conducción, sino que hay un daño
Entonces lo pueden ver de una manera muy directa. Entonces hay softwares que lo que hacen es, digamos que optimizar la cantidad de medio de contraste para los estudios. O sea, el medio de contraste pues es un material ajeno al cuerpo. Han avanzado mucho en los nuevos medios de contraste. Anteriormente, pues había los riesgos de que el paciente presentara pues algún problema agudo durante la inyección del medio de contraste. Entonces, hoy los equipos lo que tienen es un software en donde sincronizan la inyección de pequeñas cantidades del medio de contraste para que pueda ser efectivo en la imagen que están obteniendo, en lugar de meter mucho medio de contraste, que aparte es caro, ¿no? Entonces, pues son formas de optimizar y de disminuir el riesgo para el paciente. Hay softwares que han ido desarrollando, pues dependiendo, o sea, los desarrollos tecnológicos siempre van de la mano con las necesidades médicas, ¿no? Entonces, si de repente el médico dice, pues es que yo tengo la necesidad de ver la perfusión, ¿no? La perfusión del cerebro, ¿no? Las zonas de perfusión en el pulmón también pueden ver qué está pasando con todo ese árbol de capilares. Bueno, pues entonces ahora también hay softwares que son muy específicos para cerebro, para pulmón, para la renal. Lo de sustracción digital, yo creo que fue un gran avance. El hecho de poder quitar, digamos, de la imagen lo que son los tejidos y quedar únicamente el árbol circulatorio. Eso es una maravilla, porque de esa manera, pues ven de una forma inmediata en dónde está el problema y pueden trabajarlo. Uh-huh. En fin, o sea, hay muchos softwares que han ido desarrollando cada empresa. Aquí no sé qué pasó porque se borraron unos y se duplicaron otros. Cada empresa desarrolla, ¿no? Y generalmente en esas reuniones internacionales, pues cada empresa saca sus novedades, ¿no? Para poderlas poner a comercializar. También otra de las cosas que pues se ha avanzado mucho es que anteriormente, y eso no tiene pues tantos años, a lo mejor tiene unos 15 años, cada equipo, el tomógrafo, la resonancia, la angiografía, tenían protocolos muy específicos por marca. Esto es, bueno, si era un equipo General Electric, tenía su protocolo de salida de comunicación o sea, que era propiedad de la empresa. Si era Siemens o si era Philips, en fin, o sea, era el gran secreto del manejo de su información. Pero obviamente, pues no había forma, por lo menos fácilmente, de poder hacer una empalme de estudios entre una tomografía de una marca y una resonancia de otra marca. Era no imposible, o sea, sí se podía, pero tenían que desarrollar esas interfaces de comunicación y eran carísimas y no siempre pues se lograban los beneficios que se buscaban, ¿sí? Entonces era algo pues que no ayudaba mucho. Sin embargo, es cierto, se desarrollara un protocolo estandarizado internacionalmente. Y ese protocolo se llama DICOM. Uh-huh. Es un protocolo en donde actualmente, y eso ha venido también a abrir otras posibilidades, vamos a ver más adelante que se puede comunicar una tomografía de una marca con una radioterapia que no tiene que ver con la marca del tomógrafo para mandar la información de la programación para la radioterapia, ¿sí? Hay estudios que se tiene que hacer un empalme de imágenes, que es la fusión de imágenes, entre a lo mejor un PET y un tomógrafo.
si es que no hay un PET-CT. Esto ha venido a revolucionar realmente el asunto de las imágenes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también aparecieron pues la necesidad del almacenamiento de imágenes de cada paciente. Entonces, pues hoy tenemos lo que se llaman los sistemas de archivo digital, los RIS PACS. El RIS quiere decir la parte, digamos, administrativa y de control de un servicio de imagenología. Es Radiology Information System. Esa es la parte RIS, que es, vino también pues a revolucionar, es una inversión, pero es una inversión que reditúa mucho. Después ya lo comentaremos. Sin embargo, la parte de PACS, que es el archivo digital, pues esto vino también a apoyar mucho el diagnóstico porque las imágenes hoy son almacenadas en un archivo digital y pues se puede obtener la información del estudio que le hicieron al paciente hace 10 años, hace 5, hace 3, las actuales, y entonces pueden ver la evolución realmente de las enfermedades o en qué momento aparecen las enfermedades, ¿no? Así como, por ejemplo, veíamos en el laboratorio, que son los sistemas LIS, el de Laboratorio Information System, pues es igual, ¿no? Si ustedes se van a hacer estudios a un hospital o a un laboratorio, se quedan almacenadas sus estudios, ¿no? Y a la hora que sacan todos los estudios de ese paciente, pues pueden ver qué es lo que ha estado pasando y esa es una información muy útil para el diagnóstico del paciente. Entonces, en el caso de imágenes, bueno, pues ya no son, digamos, los estudios independientes, ¿no? O sea, yo voy a tomarme una placa y bueno, mi información se queda impresa en una placa de rayos X. Que si en una de esas se me olvida en el coche y le da el sol, pues ya se achicharró, ya se perdió toda la información, ¿sí? Y se va deteriorando con el tiempo. Actualmente, bueno, pues lo que se archiva pues son justamente datos, o sea, los datos crudos de la adquisición y sobre todo lo que se debe de almacenar son los datos del procesamiento de la imagen. Y ese sí, ya se queda ahí. Y entonces de esa manera, pues se puede obtener mayor información. También no nada más es almacenamiento, sino que hoy pues hay la posibilidad de que el paciente le hacen un estudio y el médico tratante que puede no estar en el hospital puede accesar a lo que es el archivo del área de radiología y entonces con una clave puede entrar al sistema para consultar el estudio que le mandó en la mañana al paciente y entonces ver las imágenes y también pues ver lo que es la interpretación, ¿no? Entonces, pues esto vino también a dar muchos beneficios en cuanto a tiempo, ¿sí? Por ahí nos podrá comentar Marco que pues anteriormente era la toma de placa de rayos X en los quirófanos, por ejemplo, en una cirugía de ortopedia, y tenían que tomar la placa y luego pues bajar a revelar, ¿no? Y luego pues subir, no, pues ahora tómale otra en otra posición y pues era una pérdida de tiempo importante y pues la pérdida de tiempo a lo mejor si no se viera reflejada en la seguridad del paciente porque pues se incrementa el tiempo quirúrgico y todo esto. Actualmente con los equipos digitales pues toman la placa y ahí ya la están viendo inmediatamente para que el médico pueda hacer los ajustes que tengan que hacer en la cirugía. Entonces, pues todo esto son beneficios que se han venido dando para, pues para el paciente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se debe de dejar de lado el que pues estos son radiaciones ionizantes, ¿no? Y que la radiación ionizante pues tiene un impacto en el paciente. Entonces aquí hay una información de, por ejemplo, una tomografía de abdomen y pelvis, que pues es una región grande, son 10 milisieverts, esta es la unidad que utilizan de medición, y correspondería a una tomografía, una sola tomografía, a lo que sería
es ponérselo 3 años, o sea, de radiación natural de fondo, ¿no? De la que estamos expuestos todos. Y así como eso, pues dependiendo de la zona en donde se esté haciendo, tomografía de abdomen, pelvis, con y sin contraste. Primero se hace sin contraste, encuentran algo, quieren realzarlo y va otra vez el contraste y otro barrido, 20 milisieverts. La colonografía, el tracto digestivo, la radiografía de columna, que pues es de las que más se utilizan porque pues en las personas conforme pasa el tiempo hay un mayor deterioro, ¿no? en columna. Radiografía, las extremidades, pues si es una, pues es poca la radiación y así. Sin embargo, pues en los hospitales, sobre todo pacientes que son críticos, pues a veces le tienen que hacer varias tomografías durante su estancia hospitalaria. O a lo mejor le tienen que hacer angiografía, tomografía, y deben de ir llevando un conteo de la cantidad de radiación. Los equipos de más avanzados, prácticamente ya todos traen el medidor de radiación. Ese es un complemento del equipo. Entonces, si el paciente va a una tomografía, el equipo va cuantificando la cantidad de radiación y lo da como un valor, ¿no? Y ese valor lo tienen que consignar en el expediente, de tal forma que también pues haya un control, ¿no? De la cantidad de radiación que le están dando al paciente. Puede ser muy bueno, muy necesario, pero también es importante pues que no lo expongan a una sobrerradiación porque pues eso al final también le va a afectar. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, una angiografía coronaria, pues son 12 milisieverts. En la tomografía de cardio, que vamos a ver mañana, que hay pues un equipo todavía más avanzado que tiene otras posibilidades sobre todo para medicina preventiva, ¿ok? Bueno, lo vamos a dejar ahí y nos comunicamos mañana, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, bueno, sale pues. Sí, entonces, nos vemos a las 6 porque mañana es de 6 a 7, ¿de acuerdo? Ok. Está bien, profesor. Pues, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Sí, está bien.